Capacitores con dieléctrico. Cuando yo tengo un capacitor y se conecta un dieléctrico entre sus placas, entonces nos va a permitir guardar más carga. Ese es un propósito de usar los dieléctricos, ¿no? Esto lo había hecho Michael Faraday y llegó a esa conclusión, ¿no? Con la batería conectada. Entonces, vendría a ser la imagen inicial que tenemos aquí, la superior. Tengo una batería y un capacitor, inicialmente. Tiene una capacitancia C sub 0 y al colocar un dieléctrico, este material con una constante dieléctrica K, incrementa su carga. Entonces, su carga final es mayor a la carga inicial y también su capacitancia. La diferencia potencial, por supuesto, mantiene la misma que suministra la batería, ¿no? Entonces, esto es importante cuando tenemos un dieléctrico en un capacitor. Nos permite, entonces, aumentar la carga en una constante KE, constante dieléctrica del material. Y la capacitancia aumenta también en una constante dieléctrica por la capacitancia inicial, ¿no? Estos son valores iniciales y los valores que están con prima aquí, Q', C' y delta B' son los valores finales de carga, capacitancia y diferencia potencial en el capacitor, ¿no? Bien, eso es lo que sucede, ¿no? La diferencia potencial es la misma. Cuando nosotros tenemos un capacitor, este es un ejercicio, que vamos a verlo, con la batería desconectada. ¿Qué pasa con la batería desconectada? Entonces, yo inicialmente voy a cargar el capacitor. Desconecto la batería y posteriormente voy a colocar el dieléctrico. Entonces, ¿qué sucede? El campo eléctrico disminuye en campo eléctrico final dentro del capacitor. Sabemos que el campo eléctrico dentro del capacitor tiene una dirección o es constante, ¿no? Una dirección de la placa positiva a la placa negativa. La carga se va a mantener. Mantiene la carga porque ya no hay una fuente que alimente este capacitor. Y finalmente la capacitancia aumenta en una constante dieléctrica por la capacitancia. Entonces, en ambos casos aumenta la capacitancia con el dieléctrico. La diferencia de potencial disminuye al colocar el dieléctrico porque disminuye el campo eléctrico, ¿no? Ya no hay una batería que esté suministrando una fuente o esa fuente de voltaje y va a disminuir el voltaje en el capacitor. ¿Bien? Esa diferencia entonces de un capacitor sin batería conectada al conectar el dieléctrico, ¿no? Tenemos estas ecuaciones que nos indican qué es lo que sucede con la carga. En este caso es la misma, diferencia de potencial disminuye y la capacitancia aumenta, ya sea con batería conectada o batería desconectada, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo de esto para poder entenderlo mejor.